Problema, este ejercicio. Nos dicen que tenemos un tubo infinito de sección circular de radio R, la densidad volumétrica de carga R es uniforme y nos lo dan como dato, y a ese tubo le hacemos un agujero longitudinal de radio R medios, tal como muestra la figura. Y lo que nos piden es determinar la diferencia de potencial entre los puntos marcados 1 y 2. El punto 2 menos el punto 1. O sea que aquí no tenemos carga y aquí tenemos la carga. Vamos a ver qué es lo primero que nos están pidiendo. La diferencia de potencial. ¿No? ¿Es por ahí alguna idea que ha tenido alguno? Es decir, lo resuelvo por integración del potencial, considerando, ¿no?, cargas infinitesimalmente pequeñas, es decir, el potencial para una carga puntual, inversamente proporcional a la distancia. ¿Eso nos llevaría a algo? Sí, si hiciésemos la integral, desde luego nos llevaría quizás a... Lo que pasa es que eso nos llevaría a ya inmediatamente una cosa que os comenté el otro día. Si cogéis esa expresión, estáis considerando que el potencial es cero en el infinito, ¿no? ¿Entendéis de lo que estoy viendo por ahí? Si cogéis, uno dice, pues nada, vamos a integrar esto, considerado, ¿no?, epsilon sub 0, una carga, ¿no?, y yo pues por... Teníamos esa expresión. Pero esto, ¿qué está considerando? Que el potencial phi es cero. Y en el infinito tenemos carga. Eso ya para empezar a hablar. O sea, ya eso, si uno utiliza esto para integrar, ya estaría mal, ya simplemente por eso, porque está suponiendo una cosa que no es posible. Segundo, suponiendo que aún así fuese posible, ¿entendéis? Tenemos el problema que hay que hacer una integral en el espacio que no va a ser precisamente lo más agradable. Entonces, si el problema que os estoy planteando, la pregunta, lo que hicimos el otro día, pues es naturalmente intentar aplicar la ley de Gauss, escondida un poco en el potencial, porque ahora lo que viene es pensar, si a mí me están preguntando la diferencia de potencial entre dos puntos, por la definición, ¿qué es lo que me están pidiendo? Hacer la integral de camino, ¿no?, a lo largo de... Anda, resulta que el campo eléctrico este es conservativo, ¿no? Es decir, que será para cualquier camino cuyos extremos van de 1 a 2, de 1 a 2. Por eso quería insistir mucho, porque si no el signo está mal. Bien, de acuerdo. Es decir, que necesito, vale, ya tengo del potencial al campo eléctrico, necesito el campo eléctrico. Esta distribución. ¿Ya? Pero es fácil el de esta distribución, no tiene simetría, en principio uno diría no puedo aplicar la ley de Gauss, salvo la idea que os planteé el otro día y hoy con la pregunta de vuestra compañera es, hombre, tú siempre puedes considerar como la suma, el campo eléctrico como la suma de dos distribuciones de carga, que sí tienen simetría cilíndrica, es decir, que la vamos a poder considerar como, o sea, el E de... Vamos a ponerlo así, ¿no? Vamos a poder considerarlo como el campo eléctrico que crea todo esto, aquí con ρ, con ρ maciza, y luego más el campo eléctrico que crea una distribución, aquí ya con el menos ρ. ¿Entendéis? Por no puedo dar nombres de letras, es decir, que esta distribución en este dibujo no es nada más con esto ρ, no es nada más que la suma de esto ρ más menos ρ.
La misma idea que con la esfera, pero con el cilindro. ¿Qué más? ¿De acuerdo? Vale. Muy bien. Es decir, que aquí esto lo puedo poner, si queréis, llamemos esto a... No 1 y 2, porque será A y B, si queréis, ¿no? Distribución A y distribución B, por llamarlo de alguna manera. Es decir, que tendremos aquí, pues eso, que será E, que me están pidiendo, pues es el campo de A más el campo de B. Y esto lo llevamos naturalmente aquí arriba. Otra pantalla. ¿Sí? Si cambias los límites de integración 1, 2, ¿rho sería positivo? ¿Podría generar rho positiva y restarlo? Todavía para qué voy a cambiar, por supuesto, si cambio esto, sería... Ahora, si en ese momento, o sea, tú me pides, cambia los límites de integración, tengo que meterle un signo menos, con el otro signo menos un signo más. Eso es lo único que te puedo decir ahora en este momento. O bien, si, efectivamente, si quieres meterle el signo menos del cambiar los límites de integración en rho, primero tengo que ver las expresiones que tengo aquí, cómo dependen de rho. Entonces no tengo ningún problema todavía. Pero bueno, tan pronto me parece un poco, ¿no? Todavía un poco pronto para... Porque todavía no veo ahí ningún rho. ¿Me entiendes? Solo veo las... Lo que has hecho abajo, poner en Sí. vez de... Sí, hombre, se ve claro que un signo menos lo que te va a hacer es cambiar esto de rho a menos rho y esto a más rho. Eso. O sea, que tienes razón, no te preocupes que eso lo vas a poder hacer. Pero yo todavía no quiero hacerlo. ¿Vale? Bueno, entonces estábamos con esto. Vamos a ponernos por aquí en otra pantalla. Es decir, tengo phi2 menos phi1. Voy a, digamos, es la integral de una suma, pues la integral menos, porque era un signo menos, para la distribución B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Si no me tenéis que decir dónde... Vale, o sea que realmente lo que me están diciendo, anda, es como si estuviese ahora por separado. Es como si yo os hubiese preguntado aquí en esta expresión es cuál es la diferencia de potencial únicamente para esta distribución de carga entre este punto y este punto. ¿Estáis de acuerdo? ¿Sí o no? Bueno, por lo pronto, estos campos eléctricos son los debidos a cilindros infinitos de carga uniforme. Eso quiere decir que eso va a ser fácil de calcular, pero es que todavía va a ser más sencillo porque uno dice, voy a tener que hacerlo 2 veces. No, no te preocupes, solo una vez. A ver, estoy con esta. Este era el punto 1 y este era el punto 2. ¿Qué me dice la simetría de esta distribución? ¿Cómo va a ser el campo eléctrico? Va a ser radial, perpendicular al tubo de carga, es decir, que tiene simetría cilíndrica. Eso quiere decir que todos los puntos que se encuentran a la misma distancia del centro de esta distribución tienen el mismo potencial por narices. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Eso quiere decir que todo este término es cero. Este potencial en 2 es el mismo potencial que 1. Me da igual ir por un lado que por otro. Uno sí necesita ver un camino. Hombre, si tienes el campo que es radial, voy a seguir este camino por ahí. Si queréis verlo, pero no hace falta nada más que decir, evidentemente, tiene la simetría de tal manera que todos los puntos a la misma distancia tienen el mismo potencial, tiene que tenerlo. Pero bueno, si queréis ver una integral de camino, pues por ejemplo, tengo que hacer diferencial de L, que es, ¿no?, multiplicado por, E radial. Eso quiere decir que forman 90 grados, eso quiere decir que en cada elemento infinitesimal, en la integral de camino eso es 0, por lo tanto, 0. Pero queda más bonito viendo la simetría, ¿no? O sea, una cosa y otra son equivalentes. ¿Alguna duda? Bueno, entonces,
Es decir, que nos hemos quedado con un problema que es, voy a intentar dibujarlo otra vez aquí, que es para R medios, esto sería R, esto es R medios, para esta distribución, que es la B, con una densidad volumétrica de carga menos ρ en este punto, en el punto 2 y en el punto 1. ¿Vale? Muy bien. Vamos a ver cuánto vale el campo eléctrico. Una pregunta aquí. El campo de esta distribución tiene simetría, ¿no? Eso quiere decir que el potencial en 2 va a ser el mismo en todos los puntos a esta distancia, ¿no? A esa misma distancia, es decir, que me da igual que se encuentre por... Me da igual. En cualquier punto de esa circunferencia tengo que tener el mismo potencial. Pues vamos a resolverlo. Campo de una distribución cilíndrica e infinita de carga uniforme y densidad menos ρ. Vamos, siempre es válido, pero en este me va a decir cómo es el campo. Y ese problema ya lo hicimos, ¿no? Si recordáis. Tenemos aquí todo esto. Vamos a ver. ¿Cómo es el campo? Por simetría. E es radial en coordenadas polares cilíndricas, perpendicular al tubo. Es decir, que en este punto, por ejemplo, da igual por dentro que por fuera, por supuesto. Lo que pasa es que aquí me interesa el campo fuera, ¿no? Por el dibujo que hice hace un momento, ¿no? Porque los dos puntos están fuera, justo, uno sobre la superficie y el otro más alejado. Si no, me tendría que preocupar de cómo es el campo dentro. Solo necesito el campo fuera. El campo de una distribución, ¿no? En puntos fuera del tubo. Entonces, bueno, o sea que tenemos que el campo es radial, piti, que más que naturalmente tiene la misma intensidad, el mismo módulo en todos los puntos a la misma distancia, es decir, que voy a cogerme una superficie imaginaria gaussiana, se la llama, ¿no? Que, de acuerdo a eso, ¿cuál va a ser la figura? Una pared cilíndrica con las dos tapas. Y ahora si quiero aplicar Gauss, el flujo a través de ese tubo con tapas, por diferencial de ese, tiene que ser igual a la carga encerrada dentro, dividido por epsilon sub 0. En las tapas la contribución es 0, únicamente en la pared lateral. En la pared lateral tendremos entonces EB por 2pi, supongamos que la distancia al centro es R, minúscula, pues entonces tendremos 2πr por L, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la carga encerrada dentro? Pues todo lo que tiene en una distancia, en la longitud L del tubo que estoy considerando, o sea que no lo estoy, aquí ahora sí estoy yendo más rápido porque lo hice el otro día. Salvo que me digáis que no lo entendisteis en ese momento, ¿vale? ¿Tenéis todos en la cabeza la misma superficie gaussiana que tengo yo, que expliquemos el otro día? Vale. Entonces, es un cilindro con tapas de longitud L. Por eso he puesto aquí el área de la pared lateral, la contribución al flujo de las bases de las tapas es 0. ¿Y qué tenemos aquí? Entonces, toda la carga de... ¿Cuánto es? Tendré pi... el radio este... En general, vamos, voy a hacerlo... Bueno, sería R medios. Vamos a poner R medios. Pi R medios al cuadrado
por L. Dividido por ρ, naturalmente, la densidad de carga. O sea que esto es el volumen, el área de la base, por la altura, por la longitud. Tengo entonces el volumen, por la densidad volumétrica tengo toda la carga. Dividido por epsilon sub 0, L, se me va, ¿sí? ¿Por qué ρ ahora no tiene densidad? Con signo menos, sí. Esto es menor. Gracias. Pues ya estoy con menor. ¿Vale? Es decir, que me queda un sub b, que va a ser, si divido esto por pi, también se me va, pi también se me va, y me va a quedar un menos r medios al cuadrado por ρ dividido por 2r. ¿Bueno? Fijaos que en el problema, si fuese un cable infinitamente delgado, la expresión que teníamos era lambda dividido por 2 pi epsilon sub 0r, si recordáis, ¿no? ¿Recordáis eso para un cable infinitamente largo? De densidad lineal de carga lambda. Es la misma expresión considerando que, claro, lambda es cuánta carga por metro de tubo tengo. ¿Y cuánta carga tengo por metro de tubo? Tendré ρ por el área. Ρ, bueno, en este caso menos ρ. ¿No? Con el menos para que no se os... Es decir, que si uno consideraba esta expresión y se da cuenta de que es cuánta carga por metro de tubo, pues también podía haberlo cogido, que no tenía nada en cuenta. Pero bueno, sale lo mismo. O sea que tenemos aquí esta expresión, vamos a ponerla por otra. Y vamos a ponerle ya, teníamos aquí, ¿cuánto había puesto? R medios al cuadrado, ¿no? Menos ρ, ¿no? Menos. Y luego aquí era un epsilon sub 0, 2 epsilon sub 0. Y esto, naturalmente, con un vector unitario apuntando hacia afuera. Bueno, pues ya tenemos eso. Y ahora... el diferencial de L. El producto escalar de este vector por este vector. El diferencial de L tendrá una componente en la dirección radial y componente perpendicular a la dirección radial. ¿Qué componente es la que me queda distinta de cero? Únicamente la radial. Es decir, que me va a quedar aquí. Si queréis, ya el menos con el menos se me va. Este menos con este menos se me va a ir. Y me voy a tener aquí un R medios al cuadrado ρ 2 epsilon sub 0 r por diferencial de R. Es simplemente lo que me estoy moviendo en la dirección radial, alejándome del centro del tubo. Es decir, la misma... todo esto son constantes, menos... logaritmo neperiano de R entre 1 y 2. R1. ¿Cuánto valía R2? Otra vez el dibujo por aquí más o menos, ¿no? Espera. Esto era menos ρ. Es decir, que necesito esta distancia
este era el punto 2, es decir que R2 me quedaría, si esto es R medios, la raíz cuadrada de R medios al cuadrado cateto más el otro que es más R al cuadrado. ¿Veis eso? Esto es R, esto es R medios, la raíz cuadrada de todo eso, y R1, donde lo teníamos R1 era R medios. Lo metéis ahí y lo que tenemos pues es en algún sitio. Y tendremos entonces logaritmo neperiano. Y ya está. Se puede simplificar esto más. Fijaos que esto entra dentro de la raíz cuadrada. O sea, si ya quisiese hacer ahí más operaciones a mano, ¿qué tendríamos aquí? 1, ¿no? Más R cuadrado dividido por R medias al cuadrado. Eso es R cuadrado dividido entre 4. Más 4. Fijaos, tiene que ser adimensional. Si ahí me queda algo en función de R, mal asunto. Dentro del logaritmo. Tiene que ser lo que hay dentro de funciones logarítmicas, exponenciales, trigonométricas. Tiene que ser siempre adimensional. Si alguna vez en alguna operación a vosotros, a mí, a cualquiera, nos salen dimensiones, eso quiere decir que en algún momento se nos ha escapado algo. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos aquí el líquido. ¿Ya está? Y además no se puede hacer con los datos que nos dan. Está en función de R, de seno 0 de ρ. ¿Alguna duda? O sea que necesitábamos otra vez darnos cuenta, lo primero, la diferencia de potencial. Es decir, que va a ser la integral de camino del campo eléctrico. En este caso, integrar el potencial no nos valía. Una vez que uno se da cuenta de que necesita el campo eléctrico, necesita ver cómo obtiene el campo eléctrico, viendo que esa distribución es la suma de dos distribuciones que sí tienen simetría. Ya a partir de ese momento, para la primera distribución, darse cuenta de que la diferencia de potencial tiene que ser 0. Para la segunda, necesito el campo eléctrico Gauss y a la calcular. Esos son los pasos que hay que hacer.